¿A qué se le va a llamar valor propio? Tomo un espacio vectorial en un cierto cuerpo K, es muy importante el cuerpo ahora, un endomorfismo en B y un número que está en K, un escalar. Y voy a decir que ese escalar es valor propio o autovalor, tiene los dos nombres. En la jerga de álgebra lineal, en la literatura, aparece más el término autovalor. E incluso por ahí se utiliza el término en inglés que es difícil de pronunciar, por eso no lo hago acá, pero uno se da cuenta de que está hablando de autovalor en el término de inglés. Bueno, entonces, este lambda va a ser un valor propio o autovalor de t si y solo si existe un vector en B que no es nulo y que verifica esta igualdad, que la aplicación t lo manda al x a lambda por x. O sea, este lambda va a multiplicar al x, ¿sí? Y eso es suficiente para decir que el lambda es valor propio. Al conjunto de todos los autovalores de t, porque voy a encontrar autovalores, le voy a llamar con A sub t. Con A caligráfica, esa A bonita que le dicen algunos, A caligráfica, ese es el tipo de letra que se usa para escribirlo, en látex sobre todo. Sub t porque es autovalores por la palabra autovalor y sub t porque están asociados a t. Va a simbolizar entonces ese conjunto que ven allí. Esto en la teoría no está, pero yo lo introduzco porque me resulta práctico para armar las proposiciones simbólicas que voy a utilizar luego. Bien, si tengo un autovalor, aparece acá el existe un X. Entonces, este vector sería bueno ponerle un nombre porque está relacionado con el lambda en esta fórmula. Y bueno, y el nombre que se le va a decir es vector propio o autovector de t, que va a estar relacionado con lambda siempre y cuando lambda aparezca acá. La definición más común que aparece en los libros no aparece tan así en el apunte, pero sí me parece importante que los libros vean cuál es la definición que se utiliza en la literatura. Es decir que, bueno, dado un espacio vectorial, un endomorfismo, ahora tomo un X que está en B, o sea que es un vector, voy a decir que X es vector propio o autovector de T si solo si, primero, el X es distinto del nulo y además existe un escalar tal que T de X es igual a lambda por X. También se dice que es un autovalor de T correspondiente a lambda, o sea que está asociado con lambda. Aquí vamos a tener otra, lo añado como una proposición porque por ahí uno está trabajando y se encuentra con las dos cosas, con dos cosas a la vez y falta esa relación que uno no sabe cómo expresar, la relación que hay entre esta expresión y que el X sea distinto del nulo. Tengo un endomorfismo, tengo el X, acá quizás me haya faltado escribir también el lambda que está en K, ahí como hipótesis o como condiciones de partida. Entonces voy a decir acá, si me encuentro con que tengo el vector distinto del nulo, el que T de X es igual a lambda por X, si tengo esto en una demostración o en algún lugar, listo. Lambda es un autovalor y X es un autovector correspondiente a lambda. Así, de una. Esa expresión no está clara en la teoría y por ahí se ha tenido que se confunde porque uno no sabe qué hacer cuando se tienen estas dos cosas. Cuando uno tiene esta parte, es fácil decir que vale esto. El problema es que no es tan claro cuando uno tiene la primera parte de este sí solo sí, de este bicondicional, no es tan fácil decir qué significa esa proposición. Entonces, por eso me parece oportuno agregarlo en la exposición, sobre todo para dejar en claro
de lo que uno está hablando. Entonces ya tenemos los valores y vectores propios. El rol que van a jugar los valores propios, sobre todo, va a ser que son los que me van a permitir definir los SUI. ¿Se acuerdan que acá en el mapa teníamos los subespacios propios? Nuestro interés era buscar la fórmula de los SUI que obedecen a este núcleo. Y ahí aparece el lambda SUI. Si no tengo el lambda SUI, no tengo forma de calcular el núcleo. Entonces, es importante saber cómo calcular los autovalores de un endomorfismo. Por eso se añade esta proposición. Si alfa es un autovalor y por otro lado tengo la matriz de identidades de orden n, porque el espacio vectorial es de orden n, la base canónica de B, entonces el alfa va a ser un autovalor si este determinante me da 0. Yo quiero calcular los autovalores asociados a T, tengo que calcular el determinante de esa resta de matrices, lo igualo a 0, porque recordemos que esto era un polinomio de grado n, cuando lo igualo a 0 ya se transforma en una ecuación de grado n, y le calculo las raíces. ¿Sí? O sea que acá se debe verificar que el alfa me dé igual a 0. Esto me dice calcule las raíces de la ecuación característica. Las raíces van a ser los autovalores. Ahí está escrito con forma coloquial. Alfa es raíz de la ecuación característica. Entonces, esta proposición es una de las que me va a servir para poder hablar, la voy a remarcar, para poder calcular los lambda, que son los que me van a servir para determinar los subespacios propios, que son los subespacios invariantes. La remarco porque este va a ser uno de los fundamentos teóricos que voy a utilizar en la resolución de los ejercicios. Otra proposición, otro resultado, y este ya reúne varias propiedades que están en el apunte teórico, todas por separado. Hay algunas que tienen demostración, otras que no la tienen, solamente se habla de ellas, pero no es una demostración formal de las cosas que enuncian. Tengo un espacio vectorial, un endomorfismo y tengo un polinomio, el polinomio característico. ¿Se acuerdan que era el determinante de la matriz asociada menos lambda por la identidad? Bueno, voy a tener que A sub t es igual, recordemos que este conjunto era el conjunto de todos los autovalores asociados a t. Puedo probar que es igual a este otro conjunto. O sea, que va a estar formado por todas las raíces de la ecuación característica de t. También puedo probar que el cardinal de ese conjunto de A sub t va a ser menor o igual que la dimensión en B. Otra de las cosas que puedo asegurar que si A sub t está formada por estas raíces o por estos números, entonces la suma de los órdenes de multiplicidad de los alfa sub i va a ser igual a la dimensión de B. Si B es una base cualquiera, entonces el polinomio característico va a ser igual a este determinante. Y además también voy a obtener que alfa también va a ser un autovalor de t si solo si este determinante es igual a 0. En la proposición que está acá, fíjense que me aparece un determinante pero en la base canónica igualado a 0. Ahora aparece una base cualquiera, siempre que sea ordenada, igualado a 0. O sea que no es necesario tener la canónica. La teoría lo que hace es empezar a partir de acá, pero en ningún momento explica por qué se va a la canónica después. Por eso para la práctica el desarrollo teórico poco y nada me sirve. Tengo que introducir después, cuando estamos trabajando en la práctica, cómo vamos a calcular los autovalores a partir de la base canónica. La primera propiedad, acá he hecho un esbozo de demostración, es mostrar que el conjunto de autovalores asociado a t es igual al conjunto de raíces de la ecuación característica.
Bueno, lo que acá yo se los dejo como ejercicio, en realidad acá hay una demostración, es la demostración, lo que pasa es que no está justificada cada cosa que se escribe. Por ejemplo, yo parto de esto que es alfa es la raíz característica de t. Digo eso. ¿Por qué lo digo? Eso es lo que ustedes tienen que decir. Tienen que enganchar. A ver, ¿qué hay que demostrar acá? Una igualdad de conjuntos. Entonces voy a tomar un elemento de este conjunto, por eso digo alfa es raíz de la ecuación característica de t. Si ocurre eso, cuando ponga el alfa en el lugar de la incógnita, p en alfa va a ser igual a 0. Si ocurre esto, entonces voy a tener que el determinante, ahí va a estar alfa, en el lugar de lambda, porque este es el polinomio, perdón, la ecuación característica. La ecuación característica era igual a esta expresión y está igualada a 0. Y bueno, con eso digo que alfa está en A sub t. Esto hay que justificarlo y ver cuáles de estas proposiciones son las que estoy usando, cuál de todo este lío que he hecho acá, que he escrito, qué es lo que estoy usando para afirmar o escribir cada proposición que me aparece entre medio de los sí y solo sí. La segunda propiedad decía, mire, el cardinal del conjunto de autovalores es menor o igual que la dimensión de B. Si yo parto de este lado, el cardinal de A sub t va a ser igual al cardinal de este conjunto. Y acá tengo raíces de la ecuación característica. Entonces, sabemos por elementos de álgebra que un polinomio, una ecuación característica, una ecuación cualquiera, tiene tantas raíces menores o iguales que su grado. Y justamente el grado del polinomio característico o de la ecuación característica es igual a la dimensión de B. O sea que eso prácticamente saldría de la propiedad 1 y del teorema fundamental de álgebra visto en álgebra, en elementos de álgebra. Tercera propiedad. Decía, considere que tiene estos autovalores, o lo que es lo mismo las raíces de la ecuación característica. Por la observación que hice cuando estábamos trabajando o hablando de orden de multiplicidad algebraico, les va a quedar la igualdad. O sea que tampoco tiene mucha ciencia simplemente ir uniendo las cosas que se han dicho previamente. En la cuarta, si ves una base ordenada, entonces el polinomio característico es igual a ese otro determinante. Veamos a ver qué se propone para esta propiedad. Primero, ¿cuál es la definición de polinomio característico? El determinante donde aparece la matriz asociada a la base canónica. ¿Qué dice un resultado que vimos previamente cuando estábamos trabajando en el video anterior? Lo último que les decía que estas dos propiedades se escriben, pero que en realidad en nuestro desarrollo no iban a tener mucha influencia, porque la verdad que no la vamos a usar para nada más que en esta otra expresión. Que fíjense, el determinante con la base canónica, este es el polinomio característico, ese es P en lambda, es igual a este otro, o sea que sale inmediato de acuerdo a eso que está escrito ahí. La 5. Dice, usted tiene una base B, entonces se satisface de que alfa está en este conjunto, o sea que es una raíz de la ecuación característica, si solo si el determinante, cuando uno lo reemplaza en alfa, es igual a 0. Y eso va a salir justamente teniendo en cuenta el corolario donde los dos determinantes son iguales. Y bueno, acá les doy una idea de todo lo que hay, todo lo que se puede llegar a decir. Capaz que puedan demostrarlo diciendo otras cosas. Pero si justificamos esas proposiciones que aparecen entre los sí y solo sí, ya tendrán la demostración de la propiedad 5. Si ustedes quieren dar este tema, las pueden enunciar. La verdad que ninguna de estas propiedades me sirve
para la práctica. Sí van a servir para demostrar algunas cosas teóricas que siguen a continuación, pero para la práctica no me reportan ninguna fórmula, no me dan ninguna fórmula para calcular. Ejercicio o una proposición que aparece en todas las teorías de álgebra lineal, en todas las universidades, que es importante tenerla en cuenta. A mi gusto, a mi forma de ver, no es muy precisa. Eso es lo único que yo le encuentro al problema que le encuentro a esta proposición dentro de la teoría, que no es precisa, no me sirve de mucho. Quizás me sirve para demostrar otra proposición que no se menciona. Entonces, medio que queda para mí agarrada de los pelos en este contexto. Pero en el apunte teórico esta proposición está y en todos los exámenes no ha habido examen donde esta propiedad no se tome. O sea, esto recordamos que ustedes van a rendir eligiendo un tema, capaz que este tema ustedes no lo eligen, pero el día de mañana cuando ustedes sean profesores seguro van a preguntar por este resultado. Van a preguntar en un examen o en algún parcial por la demostración de esta proposición. Así que la voy a demostrar acá con lo mejor que pueda, porque es bastante engorrosa. O no, ya veremos a ver cómo queda. Dice, tiene un espacio vectorial, tiene un endomorfismo en B, tiene lambda 1 a lambda sub P contenido en A sub T. O sea que estos son autovalores asociados a P. Si x1 y xp son autovectores correspondientes a lambda 1, a lambda p respectivamente, entonces cuando yo considere el conjunto de todos esos autovectores, puedo probar que es libre. Entonces, bueno, partimos de la hipótesis, el espacio vectorial, el endomorfismo y los p autovectores. Lo que hay que probar es que este conjunto es libre. Para probarlo, la técnica que se usa y que está incluso dentro del apunte teórico es haciendo inducción sobre la cantidad de autovectores, o sea, sobre P. ¿Cómo partimos? Entonces, ¿cómo será esa prueba por inducción? Mi hipótesis o mi proposición que yo voy a demostrar que vale para todo P natural va a ser si tomo P vectores, que son autovectores correspondientes a lambda 1 y lambda P respectivamente, entonces el conjunto es libre. Esta es la proposición que voy a demostrar que vale para todo P natural. Entonces comienzo por P igual a 1, probando que vale para P igual a 1. Entonces, bueno, la proposición 718, o sea, esta proposición, si P vale 1, me va a quedar escrita de esta manera. Si x1, porque el P llega hasta 1, es autovector correspondiente a lambda 1, entonces el conjunto formado por x1 es libre. He adaptado 718 con el P igual a 1, por eso es que me queda de esa manera como está expresado entre comillas. Ahora, es lo que quiero probar. Y lo que quiero probar es una proposición condicional. Por lo tanto, me tomo como hipótesis el antecedente. Digo, sea x1 un autovector correspondiente a lambda 1. Y ese es sobrado. Por la definición de autovector, que la vimos por acá, teníamos que x es vector propio o autovector de T si solo si es distinto del nulo. Y además se verifica esta condición. Entonces, me quedo con que es distinto del nulo. ¿Sí? Es lo único que voy a necesitar para mostrar que el conjunto unitario es libre. Porque si tengo un vector distinto del nulo y ese forma un conjunto unitario, entonces es libre. ¿Se acuerdan? Era una de las estrategias para probar que un sistema era libre.
que era esa que está ahí en forma general, que estaba en la práctica. Listo, probé entonces que esta proposición condicional es verdadera o se verifica y por tanto le puedo decir que 7,18, o sea, esta propiedad se verifica para P igual a 1. Bueno, recordemos que la inducción completa decía ahora suponga de que la proposición que quiere probar vale para un P mayor que 1. ¿Bien? Entonces tomo que vale. Esto vale y es la hipótesis inductiva que tomo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Probar que vale tomando uno más, un vector. Acá tengo P, hasta P vale la propiedad. La misma propiedad se tiene que verificar para P más 1. Entonces, lo que yo tengo que probar, ahí adapto 7,18 al caso P más 1. Tengo que tener de x1 hasta xp más 1 autovectores correspondientes a lambda 1 hasta lambda p más 1 y probar que el conjunto de todos estos vectores es libre. Parto entonces de la hipótesis del antecedente porque es una proposición condicional. Entonces digo, sea de x1 hasta xp los autovectores correspondientes a esos valores propios. Ahora utilizo la definición. Y la definición decía, más que la definición acá, voy a usar esta propiedad. ¿Se acuerdan que decir que era un autovector? Si ese autovector correspondiente a lambda, entonces podía llegar a decir todas estas cosas de acá. Entonces, es distinto del nulo y además se verifican estas igualdades. Bien. Acá sale también, se puede usar la definición, pero a lo mejor lo más apropiado hubiese sido usar la proposición, por la forma en que vengo trabajando. ¿Qué tengo que probar? Ya tomé el antecedente, ahí está, y de eso derivé dos cosas, dos proposiciones. Listo, ya no tengo nada más que decir con respecto a eso. Entonces me voy a qué debo probar. Yo debo probar el consecuente, que es ese de ahí. O sea que el conjunto es libre. Ya tengo más de dos vectores, así que lo tengo que hacer por definición. Tomo entonces un conjunto de escalares, la misma cantidad de escalares que los vectores que tengo en el conjunto, parto de la suma de los productos del escalar por cada vector igualado al nulo y tengo que probar que cada uno de esos escalares es igual a 0. Es una universal lo que hay que probar. Entonces hay que partir de lo que está afectado por el cuantificador, que sería el conjunto contenido en K. Ahí lo tomo. Ahora me fijo, ¿qué debo probar? De esto no puedo decir nada, por eso inmediatamente arranco y digo, bueno, como tengo que probar un condicional, ahí está la flecha. Como es un condicional, voy a tomar el antecedente del condicional. Y ahí está, acá la despliego a la cuenta, porque me va a ser más útil. Acá no la desplegué porque me va a quedar muy largo, no me va a entrar en un renglón la cuenta. Por eso es que la comprimí con la sumatoria, pero acá me conviene expandirla. Entonces he tomado el antecedente también como hipótesis, por eso ese tal que. Cuando uno toma esto y esto, en vez de decir y, se le pone un tal que, porque son los beta que cumplan con esa condición en la que están involucrados ahí abajo. Bueno, hay que probar entonces que cada uno de ellos ahora es igual a 0, cada uno de estos betas es igual a 0. Pero acá no puedo irme de entrada a probar que cada uno de ellos es distinto de 0, es igual a 0, perdón. Tengo que aplicar una estrategia. La estrategia va a consistir en probar únicamente que el último es igual a 0. Otra estrategia que hay que tener en cuenta cuando uno está probando por inducción, cuando acá estoy trabajando con el P más 1, tengo que destacar dónde aparece el P también. En este caso la suma va a aparecer acá, ahí va a aparecer. Entonces, ahora continúo. Entonces la estrategia va a ser probar que es igual a 0.
Como no se me ocurre otra idea de cómo probar que es igual a cero, voy a hacerla por el método de reducción al absurdo. O sea, supongo que es distinto de cero. Entonces, si es distinto de cero, ¿se acuerdan que tenía esta cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a llevar todo esto restando para el otro lado, hablando mal y pronto. En realidad se suma el opuesto de cada uno de ellos a ambos miembros por la existencia o por la propiedad del neutro, me va a quedar nada más que el opuesto de cada uno de estos términos. Y como este numerito es distinto de cero, lo puedo dividir. Puedo pasarlo dividiendo. Siempre hablando mal y pronto. Estoy acá usando jerga muy criolla para poder hablar rápido para que se entienda. Entonces, lo que hago de esa cuenta que está en 721 es despejar x sub p más 1. Y el despeje me queda de esta manera. Obviamente tengo que asociar los escalares en un mismo paréntesis para que se vea bien que es la cuenta de un escalar por un vector en cada término. Acá voy a seguirle la corriente al apunte teórico y le voy a llamar alfa sub i a cada uno de esos paréntesis. No es necesario, pero bueno, resulta cómodo porque después los tengo que manipular. Lo único que hago es eso, etiquetar cada paréntesis y los reemplazo ahora en la cuenta previa. Me queda esa expresión colosal. Pero también tengo la t como hipótesis, que es función. Entonces, como hay una igualdad de elementos que están en el dominio de la t, puedo aplicar t a ambos miembros y me va a quedar esa igualdad que ven ahí. Pero la t no solo es función, también es lineal. Por lo tanto, los escalares que aparecen aquí dentro van a salir afuera y las sumas que también aparecen aquí también salen afuera. Y me queda esta expresión. Lo único que he hecho es usar la linealidad de t. Entonces me queda que t de x sub p más 1 es igual a esta otra expresión. Pero también yo sabía algo de esto y sabía algo de esto revisando lo que tenía escrito previamente, me encuentro con esa información. En 720, acá, fíjense que t de x1 es igual a lambda 1 por x1 y así ocurre con xp hasta que va a ser igual a lambda p por xp y también con p más 1. Entonces lo que hago es cambiar cada una de las expresiones que están en los miembros izquierdos de estas igualdades por lo que está en el derecho. Y de esa manera obtengo ahora esa expresión. Se fue la t. Ok, pero en 722, aquí, había dicho que xp era igual a los alfa por x1 y hasta xp. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este lo voy a cambiar por esa suma que está en 722. Y obtengo esta igualdad. Y ahora es cuestión de seguir la corriente. ¿Qué tendría que hacer? Voy a sumar a ambos miembros el opuesto de este y lo voy a juntar con este otro, hablando mal y pronto. Me lo llevo a este me lo llevo para el otro lado. Si me lo llevo, acá me va a quedar el vector nulo. Después, cuando tenga el opuesto de este otro lado, ¿qué voy a hacer? Aplicar distributiva de este escalar en esta suma de vectores. Y después, ¿qué voy a hacer? Y voy a aplicar la distributiva para que me quede alfa 1 menos lambda sub p, o sea, voy a sacar afuera las cosas que tengo en común, aplicando la distributiva, y me va a quedar que el nulo es igual a esta cuenta de acá. Lo que estoy haciendo acá es aplicar varias propiedades que están enunciadas en los axiomas de espacio vectorial. Entonces, bueno, como acá me queda que un nulo es igual a una suma o a una combinación lineal de escalares, los escalares son estos, por el vector x1, y en todos los términos aparecen esos escalares hasta x sub t. Y resulta que ese conjunto, por la hipótesis inductiva,
me decía, si usted tiene los P que son autovectores correspondientes a estos autovalores, entonces el conjunto es libre. Entonces, tengo la suma igualada a 0 de vectores que forman un sistema libre. Por lo tanto, cada escalar va a ser igual a 0. Entonces, ese escalar que he marcado ahí con rojo, todo el escalar va a ser igual a 0 y todo el escalar va a ser igual a 0. Esto va a ocurrir, fíjense, el lambda 1, los lambda, los primeros que aparecen acá, varían de 1 a p, mientras que siempre aparece restando el lambda sub p. Pero ¿qué pasa? Que el lambda 1 es distinto del lambda p menos 1, p más 1, perdón. Es distinto, son autovalores distintos. Por lo tanto, puedo decir que esta recta va a ser distinta de 0. Porque si fuese igual a 0, quiere decir que estoy trabajando con el mismo escalar. Recordemos que estamos trabajando en un cuerpo, por lo tanto, si son distintos, esta recta tiene que ser distinta de 0. Así que si esto es distinto de 0, si esto es distinto de 0, ¿qué tiene que ocurrir para que se cumpla esta igualdad de acá? Para que este producto sea igual a 0. Y tiene que ocurrir que alfa 1 sea igual a 0. Y lo mismo va a ocurrir con todas las otras igualdades hasta p. O sea que los alfa me quedan que son todos iguales a 0. ¿Cuántos alfa tengo? Desde 1 hasta p. Entonces todos ellos van a ser 0. Me fijo dónde están los alfa para ir y reemplazarlos. Porque ya sé cuánto valen, sé que valen 0. Me fijo, me los encuentro en esta igualdad. Ahí fíjense, ahí está alfa 1, lo cambio por 0 porque es el número 0, por x1. Acá voy a obtener en este término el vector nulo y lo mismo va a ocurrir hasta el último término. Me queda el vector nulo esta cuenta, por lo tanto el x sub p más 1 es igual al vector nulo. Pero si yo vuelvo a revisar qué es lo que tengo escrito previamente, acá me figura, fíjense, que es distinto del vector nulo. Entonces obtuve una contradicción, porque por un lado estoy diciendo que es igual y en 7.19 estoy diciendo que es distinto. Y esto va a provenir de suponer justamente de que este número era distinto de 0, porque por ahí empezó la suposición. Ahí está, supongamos que vale esto. Llego a una contradicción, quiere decir que esto no vale. Por lo tanto, lo que sí vale, según el método de reducción al absurdo, es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que el beta p más 1 sea igual a 0. Bueno, obtuve que este valor es igual a 0. Me voy a buscar dónde aparece ese valor para ir y reemplazarlo por 0. ¿Dónde aparece? En 7.21, acá, ahí aparece. Siempre tengo que estar yendo y viniendo en las demostraciones para saber dónde tengo que ocupar las cosas. Ahí está beta sub p más 1. Lo pongo por 0, entonces este término se me va a ir porque es el nulo y me va a quedar la suma hasta p, hasta el término p, igualado al vector nulo. Ahí lo escribo. Pero otra vez, yo sé por la hipótesis inductiva que hasta P el conjunto es libre. Si es libre y tengo una suma igualado al vector nulo, donde aparecen esos vectores del sistema que es libre, entonces los escalares tienen que ser 0. Y con eso ya queda la demostración, porque he probado que beta 1, beta P hasta beta P más 1 son 0. Listo. He probado entonces que el conjunto hasta P más 1 es libre y por lo tanto esta proposición también se cumple cuando se toma un vector más del que estaba escrito en la hipótesis inductiva. Y eso demuestra el procedimiento, o ya no demuestra, sino concluye el procedimiento de inducción.
Por eso se dice que la inducción está completa. Y por lo tanto la propiedad que queríamos probar se cumple, porque vale para todo P natural. Próximo tema, subespacios propios. Hasta el momento lo único que he estado trabajando ha sido con el polinomio de la ecuación, los autovalores, me aparecieron autovectores también por una propiedad interesante, y también me apareció este primer rectángulo que es el que voy a usar para calcular los autovalores propios, que son los que me van a aparecer en la definición de subespacios propios, que es lo que viene en esta sección. La definición dice, sea B un espacio vectorial, T un endomorfismo en B, tomo un lambda que es un autovalor, y voy a tomar un conjunto que voy a simbolizar con E sub lambda, o su conjunto de B, y voy a decir que es un subespacio propio de T correspondiente a lambda si y solo si este conjunto es el núcleo de la transformación lineal que está ahí adentro, que es la T que tengo, la que me tomé por hipótesis, menos el lambda que también me tomé por hipótesis, por la identidad en B. Esos son los subespacios propios y de esa manera ya estoy encontrando los candidatos para poner en este lugar. Me faltaría ver qué es una directa y después ver lo de la B. Bueno, trabajamos un poco con este concepto, tomo otra vez todas las hipótesis de la definición y ahora sí tomo que E sub lambda es su espacio propio de T, o sea que E sub lambda es el núcleo de esa transformación lineal. Se puede probar que es un subespacio invariante para T, que era lo que andaba buscando también probar, porque necesitaba ver dos cosas acá para que se cumpla que la matriz asociada sea una diagonal por cajas o diagonal por bloques. Ya tengo una, que es subespacios invariantes. ¿Cómo se demuestra eso? Cuando vimos subespacio invariante, una de las propiedades decía que dado un endomorfismo T en B, el núcleo de la transformación era invariante. La transformación que voy a tener va a ser justamente T menos lambda por la identidad y por lo tanto es invariante. O sea que sale inmediato que es invariante siempre y cuando tenga demostrada la otra propiedad. Recordemos que un subespacio E es invariante para T si calculo la imagen de ese conjunto y se verifica que está contenido en el mismo E. Eso significa que es invariante, no sale fuera de E la imagen. Por eso no es invariante. Perdón, por eso es invariante. Bueno, se puede probar que este núcleo también es igual a este conjunto. Fíjense que acá aparece una noción que ya habíamos visto en los autovectores o en los vectores propios. Esa era la condición que se debía verificar, pero autovector involucra dos cosas. Una es esta igualdad y la otra que el X tiene que ser distinto del nulo. Entonces uno dice, perfecto, entonces si uno lo lee hasta ahí, uno dice es el conjunto de todos los autovectores de T. No, no es tan así. Es el conjunto de todos los autovectores de T asociados a lambda, porque el lambda es fijo. Ahí estaba, el lambda es fijo, unidos al vector nulo. Acá en el apunte hay que corregir ese detalle. Vamos a ver si lo encuentro acá. Es el teorema 72, dice el conjunto de los vectores propios correspondientes a un valor propio lambda es su espacio de B. Aquí hay que agregarle unido al vector nulo. O sea, el conjunto de los vectores propios correspondientes a un valor lambda unido al unitario formado por el nulo es un subespacio de T. Porque si el nulo no está, no va a ser subespacio. Bueno, acá yo lo estoy enunciando de una manera un poco más general, en términos de la que a mí me interesa, que yo quiero que sea subespacio invariante.
Para hacer subespacio invariante necesita hacer subespacio y después que la imagen de T de E sub lambda esté contenido en E sub lambda. Entonces yo acá agarro y lo pongo a todo lo que necesito para lo que yo quiero. Conclusión, hay que arreglar eso en la demostración. Y también hay que arreglar otro detalle en la demostración, ya dentro de la demostración, que acá voy a borrar un poco lo que está escrito, para que se vea lo que sí está escrito, que decía, sea E el conjunto de los X que están en B, tal que T de X igual a lambda X. Eso es lo que yo he puesto acá. O sea que eso está bien. El único detalle que mete al lambda adentro. El lambda no puede estar adentro porque si no, eso significa que el lambda varía. Y el lambda no varía, el lambda es fijo, porque dice correspondientes a un valor propio lambda. Entonces acá esto debería decir así, ahí viene la llave y esto acá y a lo mejor acá poner con lambda valor propio. ¿Sí? Y bueno, la demostración es sencilla, no tiene mucho espacio y ahí dice que va a ser su espacio propio a lambda. Y ahí demuestra que es invariante. Yo a todo eso lo reúno en un solo resultado, porque me interesa que sea su espacio invariante, las dos cosas, que sea su espacio y que sea invariante y que además reconocer que tiene esta expresión, o sea que el núcleo en definitiva es igual a esto. ¿Me ayuda en algo saber esa información en los cálculos? La verdad que nada, no ayuda en nada. Bien, o sea, no me facilita en nada, pero es otra expresión que se puede llegar a usar. En varias universidades, por ejemplo en ingeniería, no se habla de núcleo, no se enseña núcleo en ingeniería. Lo que se enseña, por lo menos hasta los años que yo estuve allí dictando clases, capaz que ahora lo han agregado, lo que ellos directamente usaban para definir que era un subespacio propio era esta igualdad. Esto eran los subespacios propios para ellos. Y lo daban como definición. Y no se hablaba de núcleo en esa época. Entonces, si me vuelvo al mapa, tengo por acá, ya definí lo que eran los subespacios propios y he demostrado que son invariantes. Me estaría faltando ver que justamente me dan la suma directa de B. Para ello hay que hacer algunas cosas entre medio, algunas propiedades, hay que decirlas, para poder llegar a ver que esa suma efectivamente es de B. Lo primero que tenemos que usar es una propiedad muy importante para eso, es esto que resulta como corolario, que si yo tengo un espacio vectorial, el endomorfismo, el autovalor, el subespacio propio asociado, si le calculo una base o si tengo una base de ese subespacio propio, entonces esa base va a estar formada por autovectores de t correspondiente a lambda. ¿De dónde va a salir esto? Y bueno, va a salir, fíjense, E sub lambda, que es el subespacio propio, y C acá que es igual a este conjunto. O sea que la base, si yo tomo la base, por ser base de este conjunto o de este subespacio, va a estar contenida ahí. Por lo tanto, B, que es base, va a tener o van a ser autovectores o el vector nulo. Pero, por ser base, se cumple la propiedad de que el nulo no puede estar en una base. Así que descartado que aquí que algún vector de B sea el vector nulo. Por lo tanto, sí o sí va a estar en este conjunto. Y fíjense que ese conjunto, este de acá, unido al vector, o sea, con el nulo, son conjuntos disjuntos. O sea, por acá voy a tener los autovectores y por acá voy a tener al nulo. Que obviamente va a ser otro conjunto más, o si quieren lo ponemos así, donde únicamente está el nulo. Este conjunto es disjunto, no hay elementos en común, o sea que ninguno de estos puede ser el nulo. ¿Por qué? Porque si es autovector, por definición, no puede ser el vector nulo.
Así que por eso puedo decir que B está únicamente formada por autovectores de T. Otra de las propiedades que se ven involucradas en la demostración es la demostración esta que digo acá de la suma, que hay que demostrar ahora esto. Otra propiedad que se ve involucrada, y bueno, perdón, el corolario, antes de pasar a la otra, el corolario sale por esas y ya está, o sea, es así la demostración. Paso ahora sí a un teorema también muy preguntado en los exámenes de álgebra lineal, no solo acá en la facultad o en el profesorado o licenciatura, sino en otras carreras. Que dado un espacio vectorial de dimensión n y un endomorfismo, si tenemos un autovalor, entonces la dimensión de su espacio propio va a ser menor o igual que el orden de multiplicidad algebraico asociada por lambda. Para demostrarlo, esta demostración está en el apunte, se hace por reducción al absurdo. O sea que si yo quiero probar esta desigualdad, ¿qué voy a suponer? Que se verifica lo contrario. Y lo contrario es decir que la dimensión es mayor. No tiene muchos problemas. No sé si sea una demostración linda para dar en examen, porque es un poquito engorrosa, y por lo tanto yo la descartaría, pero bueno, hay que mencionar sí la propiedad y ver si encuentran dónde se ocupa en los otros resultados que necesito como fundamento teórico para los ejercicios. Bueno, una vez que ya hemos definido los SUI, ahora hay que ver cuándo vale esta suma, porque por más de que yo defina, porque hasta acá puedo llegar cualquiera sea el operador T que me tome, cualquiera sea el T, llego hasta los subespacios propios. Incluso puedo calcularles hasta la dimensión. Pero eso no significa que la suma de estos conjuntos me dé B. O sea, no significa de que esto se va a cumplir. Puedo llegar incluso hasta probar que son invariantes, pero la suma no siempre. Entonces, ¿qué condición es la que se tiene que cumplir para asegurar que estos conjuntos sumados me dan B? Es que el operador verifique por lo menos esta proposición que está en este rectángulo. Si verifica esa proposición, el operador se va a llamar diagonalizable. Pero como a los matemáticos les gusta ser revoltosos, en vez de definir operador diagonalizable, diciendo que vale esa igualdad, van a dar todo un rodeo para llegar a eso. El primer rodeo primero es definir este T diagonalizable. O sea, no lo va a definir al diagonalizable con este rectángulo, que es el que se va a usar para decir que la suma vale. No, van a dar un rodeo. ¿Qué rodeo va a decir? Tomo un espacio vectorial de dimensión n, tomo un endomorfismo, voy a decir que T es diagonalizable si y solo si existe un conjunto, un subconjunto del espacio vectorial que es base ordenada de B y que está formada por autovectores de T. Esa es la definición que se da y por lo general esa es la predilecta de todos los apuntes de álgebra lineal en distintas carreras. Me sirve para saber que, o sea, me sirve para saber que B va a ser igual a la suma de estos conjuntos. No. Entonces hay que buscarle ahora la manera de decir que eso vale. Y este es el teorema. En el apunte va haciendo por pedacitos, de a poquito, de a poquito. Yo he reunido todos esos de a poquito que hay porque va demostrando test diagonalizable, sí, solo si vale esta suma. Después test diagonalizable, sí, solo si vale esto. Después esta igual a este y después esta igual a esto. O sea, hace un rodeo para llegar a decir esto y después al final, sin demostración, reúne esta propiedad, creo, esta, la D y la E, en un solo teorema. Sin demostración. ¿Por qué? Porque ya hizo las demostraciones por pedacitos previamente, en distintos lemas, en distintas proposiciones. Por lo tanto, yo lo que aquí hago en esta exposición es reunir todo lo que dice el apunte
y lo expongo en un solo teorema. Bueno, T va a ser diagonalizable si, solo si el espacio se puede escribir como la suma directa de los subespacios propios. Y ahí está entonces lo que yo andaba buscando, que B fuese igual a esto de acá. O sea que teniendo esta formulación de los subespacios también va a valer si T es diagonalizable, o sea, si tiene una base formada por autovectores, entonces puedo llegar a decir que B va a ser igual a esa suma. Bien, entonces ya está listo. Como ya lo voy a tener, voy a poder descomponer, voy a poder optar por una base P, que va a ser la unión de los subbases de cada uno de estos conjuntos, tal que la matriz asociada sea diagonal por bloque. Eso también lo añado, que si tengo justamente las bases ordenadas de cada uno de estos conjuntos, entonces voy a poder decir que la unión de ellas va a ser la base ordenada de B. Acá tengo que tener que son bases ordenadas de cada subespacio. Eso es por hipótesis. Ahora, armo la B, que es la unión de todos los vectores, pero yo también le pido de que sea ordenada. ¿Cómo hago la ordenación de los vectores que me aparecen en esa unión? Eso tampoco está dicho y uno lo tiene que sacar por intuición en la práctica, aunque no sale tan así por intuición. Porque los alumnos se quedan diciendo, bueno, ¿quién me dice cómo los tengo que ordenar? ¿Por qué? Y yo les digo, ordenarlos así, y me dicen, ¿por qué? ¿Dónde está escrito? Bueno, acá se los escribo. En B los vectores se van a ordenar. Primero van a ir los vectores de la primera base. Acá fíjense que el primer término de esta suma es el de lambda 1 y por lo tanto la primera base es la que tiene que venir en la unión y va a venir, los vectores van a tener un orden dentro de ese conjunto. Dentro de B, estos vectores vienen primero, con el orden que tienen dentro del mismo subconjunto acá. Después va a seguir la segunda base para el segundo término de la suma. Cada vector dentro de esa base va a tener un orden y bueno, se va a respetar el orden en B. Y así se van agregando los vectores para armar la unión. Es como ese copy y pegue que tanto les gusta a ustedes que una vez lo usaba, ¿bien? Va a ser copiar y pegar para armar la base. Ahora, esta expresión en lenguaje coloquial significa que existe, o sea, esto de acá va a ser, que también se lee como que existe una base ordenada de B formada por vectores propios. ¿Cuál es la base ordenada de D? Esta que está acá, o sea, la unión. ¿Por qué existe? Porque la construyo en base a cosas que voy a tener de arriba. De acá voy a sacar, como estos son subespacios, puedo obtener bases, así que las bases las tengo, las voy a tener. Y puedo ordenarlas porque a medida que las vaya calculando las bases, les voy dando yo el orden que quiero. Entonces, de esa manera puedo decir que existe la base T, que va a ser ordenada y que va a estar formada por vectores propios. ¿Por qué? Porque cada una de estas estaba formada por autovectores, que fue uno de los resultados que vimos por acá. Bien, si esta es base del espacio propio, entonces está formada por autovectores. Tengo la unión de todas las bases de los subespacios propios, por lo tanto, está formada por autovectores. Son dos formas distintas, de hecho la teoría la menciona de esta manera porque esto sería que T es diagonalizable. Acá cuando digo T es diagonalizable no me dice, ¿se acuerdan en la definición? T es diagonalizable si existe una base B ordenada formada por autovectores de T. O sea que esa es la hipótesis que tengo, pero en ningún momento esa base está relacionada con los subespacios propios. Entonces, de esta manera, tengo que construirla con esta información, tengo que construir y ver cómo me queda la base ordenada. Una vez que tengo eso, también puedo probar que la suma de las dimensiones
de los subespacios propios va a ser igual a la dimensión de B. No es nada bonito demostrarlo, pero bueno, está demostrada dentro de lo que es el apunte. Y la que sí me interesa es esta cuenta de acá. Cuando nosotros necesitemos, porque uno de los ejercicios en la práctica, veamos a ver si logro llegar a la práctica, no por acá. Acá está la práctica. El ejercicio 5, que es el que va al parcial, fíjense lo que dice. Analice si los siguientes endomorfismos son diagonalizables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál de estas? Esto es lo que yo quiero ver. Quiero ver si se cumple. Entonces tengo que ver cuál de estas 4 proposiciones son las que voy a ocupar para ver que es diagonalizable. Y la más práctica que tengo en términos generales, en solución estándar, digamos, es la última proposición. Entonces, de acá lo que yo voy a utilizar como fundamento teórico, voy a resaltarlo, es ver, si yo quiero ver que es diagonalizable, voy a probar que ocurre esto. Ustedes dirán, pero se eligió una bien fea. Es la más bonita que hay. Fíjense lo que hay que hacer. Primero debo conocer los autovalores, o sea que los tengo que calcular. ¿Cómo los calculo? Y bueno, acá tengo los autovalores, mediante esta fórmula. Si quiero los autovalores, tengo que ver si es raíz de la ecuación característica. La ecuación característica es esta, donde P en lambda es el determinante de esa matriz. Entonces, tendría que calcular el determinante, igualarlo a 0, calcular las raíces de esa ecuación que va a ser de grado n, y ahí voy a tener entonces todos los autovalores de P. Voy a tener hasta P autovalores. ¿Bien? Recordemos que una ecuación tiene tantas raíces, no tiene tantas raíces, tiene raíces, o la cantidad de raíces es menor o igual que el grado de la ecuación. Entonces ese P va a ser menor o igual que el grado del polinomio o de la ecuación característica. Y la ecuación característica tenía grado igual a n. Y n era la dimensión del espacio. Por lo tanto, el P va a ser menor o igual que n seguro. Por lo tanto, ya voy a tener entonces los lambda sui. ¿Y qué más resta hacer? Calcular los E sui ahora para ver la dimensión. ¿Cómo calculaba los E lambda sui? Con esta fórmula, o sea que tengo que calcular el núcleo, parcial 1. ¿Se acuerdan lo que hicieron en el parcial 1? Bueno, acá hay que hacer lo mismo, calcular los núcleos, rueguen a Dios que el P sea chiquito, que no sea grandecito, porque van a tener que calcular si el P es 5, si el P es igual a 5, tendrán que calcular 5 núcleos. Después que calculen los núcleos, hay que calcular la dimensión. ¿Y cómo calculaba la dimensión de un subespacio? Hallando la base, parcial 1. Tenían el núcleo, había que hallar una base. Bueno, acá lo mismo. Hay que hallar la base y depende del cardinal, voy a obtener la dimensión. Y el orden de multiplicidad algebraico lo voy a obtener cuando calcule las raíces del polinomio, perdón, las raíces de la ecuación característica. Es larguísimo hacerlo, pero es una de las formas más prácticas de hacerlo. Largo, pero no imposible. ¿Ven? Es largo, pero no imposible. Ahora, puede ocurrir en alguna vida paralela de ustedes que les den un endomorfismo donde el cardinal de los autovalores coincida con la dimensión de B. Entonces, si tienen eso, ya está. El test diagonalizable y no hay que calcular nada más. O sea, se calculan las raíces y listo. No hay que calcular la dimensión, no hay que calcular la base ni nada de eso. Simplemente calcular
las raíces, y si tengo n raíces, entonces t es diagonalizable y se acabó la historia. En el parcial eso no se va a dar, porque no me va a permitir evaluar, por ejemplo, el cálculo de determinantes. Así que es necesario que ustedes lo revisen eso. No el cálculo de determinantes lo van a tener que calcular aún con esta fórmula. Lo que no me va a permitir es otra vez ver cómo calculan la base, cómo calculan el núcleo. Y el ejercicio, que no está en la práctica, pero supónganse que ahora les piden hallar la matriz asociada, porque eso todavía no hemos dicho, porque hasta acá he llegado de ver que es diagonalizable, es decir, si se puede escribir el B como la suma de estos subespacios y se acabó la historia. Eso es lo que me pide el ejercicio 5. No me pide hallar la base B, que lo único que tengo que hacer, porque estos sí ya los voy a tener en la resolución del 5, voy a obtener B sub 1 hasta B sub P, y por lo tanto ya puedo calcular lo que es B, que es hacer la unión y se acabó la historia. Pero nadie me ha hablado de la matriz todavía. ¿Qué pasa si me hubiesen pedido la matriz? Y bueno, yo acá saqué una flecha y dije que los K-sui eran igual a estas matrices escalares. Y justamente es lo que dice la proposición 7.320. Si yo ya sé que T es diagonalizable, tengo que tener esa información, entonces voy a tener que la base B, que es la unión de las bases de cada subespacio propio, es base ordenada de B, cosa que rescato de esta proposición. Y además voy a tener que la matriz asociada va a ser diagonal. Acá en esta proposición yo le llamo de lambda 1 en vez de K1, pero estos serían los K1 que figuran acá en el mapa. Acá le llamo K sub I para poderlas asociar con la matriz que tenía en la resolución del primer problema que había surgido, que era cómo hallar la matriz canónica. Entonces, ahí se acabaría lo que es el capítulo, y con la conclusión sobre todo de que este teorema me dice que la matriz canónica, ¿se acuerdan el problema de las formas canónicas? Que era encontrar la matriz más sencilla, la más bonita, la matriz asociada a una base, que sea la más bonita de calcular. Bueno, acá en este teorema, en esta proposición, estoy diciendo que esa matriz es una diagonal donde, por bloques, otra vez por cajas, pero cada caja a su vez es una matriz escalar, con el orden incluso igual al orden de multiplicidad de cada autovalor, de cada lambda K que está acá. Entonces, lo que voy a obtener cuando ponga todos los lambda en su lugar, voy a obtener que esto es una matriz diagonal. Diferencia de esta, que esta yo no sabía si era matriz diagonal o no. O sea, no era matriz diagonal, era diagonal por bloques. Pero en algún momento vimos en el video anterior que cada uno era una matriz cuadrada de orden 2 en ese momento, en esa demostración particular que hice, de un caso particular, era una matriz cuadrada, pero no sabía si era diagonal. Así que me iba a quedar diagonal por bloques. Bueno, en este caso, cuando se cumple esta igualdad, puedo asegurar que esta va a ser diagonal completa. Va a ser diagonal, diagonal. ¿Bien? Entonces, esa será la matriz canónica en la resolución del problema, pero cuando el T sea diagonalizable. O sea, cuando se cumpla la igualdad que está escrita acá.